Fíjense, bienvenidos esta mañana. Voy a simplemente tirar las líneas generales de lo que son el bosquejo, como se llama, del texto. No voy a usar mucho el Power, pero tiene que ver con esto, con la llenura del Espíritu Santo, que básicamente el autor lo trata ahí en el versículo 18. Y empieza obviamente su llamado desde el capítulo 15. En realidad son varios llamados que hace el autor, que a lo menos encontramos 8 llamados aquí, perdón, 7 llamados. Déjenme comprobar bien esto, 5, 6, sí, 6 llamados que hace y que veo yo aquí claramente que el autor hace a los hermanos de los Efesios, pero evidente también para nosotros. Y tiene que ver con lo que es la llenura del Espíritu Santo. Llamados o mandatos, más bien dicho. Lo primero que vemos, ¿cierto?, en el versículo 15, ¿cierto?, es el primer llamado que hace el autor. ¿Cuál es el primer llamado? ¿De dónde se fundamenta, ¿cierto?, este llamado? ¿Cómo ven ustedes en el versículo? En este tema hay varias interpretaciones que tienen que ver con la llenura del Espíritu Santo y a veces algunas que son un poco erradas. Pero nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo y sus mandatos. Pero la idea mía es que esta mañana entendamos qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Como les digo, hay varias interpretaciones en ese sentido. Me parece muy ad hoc en este momento enseñarlos, en vista también de comunicar también lo que yo voy aprendiendo. Dice el texto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es el primer llamado que hace el autor? En este caso el apóstol Pablo, a la audiencia aquí de los Efesios. Mirad cómo andamos. Mirad cómo andamos. Mirad cómo andamos. De hecho es interesante porque casi todos los llamados que vamos a encontrar en esta sección, del 15 al 21, la mayoría son mandatos o imperativos. ¿Cierto? Siempre repito yo esta idea, tenemos el tiempo, la voz y el modo. Y el modo aquí es un presente imperativo, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Porque dice mirad, ¿cierto? Pues con diligencia como andéis. Ese mirad no es una sugerencia, es un mandato, es una orden, porque es un imperativo, es un modo. Pero también se encuentra en el tiempo presente. Entonces esa idea, ¿cierto?, subraya el hecho de que debemos estar constantemente mirándonos, ¿cierto?, cómo andamos. Y la palabra andar se usa mucho en el Nuevo Testamento como una analogía a la conducta cristiana. Mire cómo dice Efesios 4:1. Ahí, por ejemplo, vemos un ejemplo concreto de ello. Y también el autor repite nuevamente esta instrucción. Pues preso en el Señor, os ruego, ¿qué cosa? Que andéis. Otra vez la palabra andéis. Esta es una palabra que se repite mucho en el Nuevo Testamento, que es una palabra griega que se llama peripateo. Peri, ¿cierto?, habla de el contorno, periférico, tiene relación con la periferia, periférico, ¿cierto? Pero peripateo tiene que ver con andar en relación a algo constantemente, ¿cierto? ¿En qué andas? Uno pregunta. ¿En qué movida andas? ¿Has escuchado eso? ¿Y ustedes qué están haciendo? Nosotros andamos andando. Dicen los jóvenes. Andar en el contexto bíblico evidentemente tiene que ver con caminar constantemente en torno a algo. Y el autor dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Y aquí me dice cómo. Cómo es digno de la vocación con que fuiste llamado. Versículo, ¿cierto?, 2. ¿De qué manera se explicita ahí que debemos andar? Con toda humildad. Ya, con toda humildad. ¿Qué más? Mansedumbre. Y una tercera cosa. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y sigue añadiendo: solícitos en guardar la unidad. La palabra solícito significa estar apresurado, hacer algo rápido, ¿cierto? ¿Solícitos en qué cosa? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Luego se desarma un poco el versículo en el sentido de que habla un poco de más doctrinalmente. Y en los anteriores tiene que ver con cosas prácticas. Entonces, si se dan cuenta, andar aquí para el autor tiene que ver con nuestra conducta, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. ¿Por qué dirá eso, soportándonos los unos a los otros? Somos diferentes.
porque somos diferentes, tenemos diferentes caracteres, respondemos de diferentes maneras, ¿cierto? Algunos son mucho más fáciles de amar, otros son más difíciles de amar, ¿cierto? Pero ahí dice soportándonos los unos a los otros. Qué interesante porque lo dice. Volvamos al capítulo que nos convoca, ¿cierto? El versículo 5, el capítulo 5, versículo 15. Mirad, entonces entendemos que es un mandato, no es una sugerencia. Y es una constante. Estén mirando, se puede traducir. Con diligencia. Si hay algo que usted debe poner diligencia, aparte de sus responsabilidades, es esto. Cómo andamos. Y hay una comparación que el autor hace. ¿Cuál es? No como necios. No como necios, sino como sabios. Y ese es el primer contraste que hace el autor. Menciona dos personas, el necio y el sabio. Es muy interesante que en el griego parece como una frase que rima, porque dice, o se lee de esta manera, fíjense, se lee hos asofoi al hos sofoi. Es interesante, como una rima. La palabra sabio viene de la palabra sofos, de ahí viene la palabra sofía, que significa sabiduría. Pero siempre una A antes de una palabra significa una negación. Por ejemplo, esta persona es teísta, pero esta persona es ateo. ¿Y qué quiere decir eso? Que no cree en Dios. Entonces aquí el autor usa estas dos palabras, sofos y asofos. Interesante. Sabio y no sabio. Entonces el autor lo primero que hace es una comparación y menciona dos tipos de personas, necios, ¿cierto? Y sabios. Ahora, fíjense cómo el autor, y aquí vamos avanzando, porque tenemos el primer llamado. El llamado es a mirar cómo andamos, versículo 15. Pero al tiro vemos el segundo llamado, ¿cierto? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, ¿cierto? Sino como sabios. Ahora, mis queridos hermanos, viendo solamente el texto, ¿qué es para Pablo ser sabio o andar como sabio? Vea el texto ahí, siga leyendo. Aprovechando el tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿Están de acuerdo los demás? Aprovechando bien el tiempo. Ya, bien. De buena Aprovechando bien el tiempo. Y esto tiene que ver con lo segundo. Si miran acá un poquito. El llamado es a mirar cómo andamos, pero también vemos un segundo mandato que es aprovechar bien el tiempo. Una persona sabia, de acuerdo a Pablo, ¿qué hace? Aprovecha bien el tiempo. ¿Cómo ser sabio, Pablo? ¿Cierto? Y él claramente lo dice, aprovechando bien el tiempo. Me llama la atención el término que usa Pablo en aprovechar. No significa aprovechar de aprovechamiento. Usa la palabra exagorazo, que tiene que ver con redención. Otras traducciones dicen redimiendo bien el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que como creyentes, mis queridos hermanos, el tiempo para nosotros debería ser rescatado. ¿De qué cosa? Del mal uso de aquello. Aprovechando, redimiendo bien el tiempo. Colosenses 4:5, ¿alguien puede leerlo por favor? Colosenses 4:5. Aquí, Efesios de hecho tiene mucho parecido con Colosenses en muchas cosas, y especialmente en este pasaje. Al parecer, muchos versículos ciertos se ven en Efesios como en Colosenses. ¿Cómo dice Colosenses 4:5? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Justamente el mismo término que se usa aquí en Efesios, agoraxo, ¿cierto? Que es una palabra que se usa para el concepto de la soteriología, de la salvación. Cristo nos compró. El término agorazo significa comprar en el mercado, esa es la idea. Y aquí se usa en este sentido de rescatar ese tiempo que a veces mal usamos, ¿cierto? Pero aquí, para Pablo, ser sabio es aprovechar bien el tiempo, y nos da una razón. ¿Cuál es esa razón? ¿Porque los días están mejorando? No, porque los días son malos. Entonces, en vista de esa situación, aprovechemos bien el tiempo. Mis queridos hermanos, ¿qué es aprovechar bien el tiempo en lo práctico? Aparte de todas nuestras tareas que tenemos, ¿cierto? Algunos estudiando, otros trabajando, pero cuando tenemos días libres, ¿qué hacemos? ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo nosotros? Ver una buena telenovela, ¿cierto? Ahí, a no perdernos los capítulos. ¿Sería eso aprovechar bien el tiempo?
Sí. No. Claro. Yo no creo que sea algo herético eso, pero no creo que le ayude a aprovechar bien el tiempo. ¿Qué sería algo práctico, díganme ustedes, de cómo aprovechar el tiempo? Estudiando la Mauricio palabra. me contaba el otro día que él sabe aprovechar muy bien el tiempo en su trabajo. Tiene una manera muy especial de aprovechar el tiempo. Trabajando, él hace algo. Revisando. Se pone un fono y escucha predicación. Como trabaja en una cúpula, ¿cierto? Una máquina, nadie lo molesta y aprovecha bien el tiempo. ¿Qué otra manera podemos aprovechar bien el tiempo en nuestros tiempos libres? Yo sé que a algunos les gusta dormir y está bien, necesitamos dormir. Pero en lo práctico, mis queridos hermanos, Estudiando. estudiando la palabra. ¿Qué le parece leyendo un libro, un buen libro? Por eso que el autor dice claramente, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿En qué gasto mi tiempo? ¿En qué gasto mi tiempo libre? El que puedo tener libre. Se entiende que hay trabajo. Dice, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué significa eso para Pablo? Bueno, aprovechar bien el tiempo, y me da otra razón, porque los días no son para perder el tiempo, son para estar preparados, son para poder dar respuesta a las personas. ¿Cómo voy a dar respuesta de mi fe si la lectura de la Escritura no forma parte de mi diario vivir? Se hace necesario tener un tiempo en el día preciso en donde yo pueda ordenarme y decir, ya, voy a leer tantos minutos. Otro día conversamos con unos chicos, unos amigos también en Victoria y decimos, ¿cómo lo hacen ustedes para leer? Nos preguntaban. Bueno, y ahí daban algunas recetas, ¿cierto? Para cómo podemos hacer para aprovechar ese tiempo. Porque a veces nos cuesta leer, a algunas personas les cuesta leer. Pero lo bueno es que aquí no hay nadie que tenga ese problema, todos somos muy buenos para leer, ¿cierto? Así que no tenemos ese problema. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿cierto? Y ahí tenemos dos llamados ya. Fíjense, el llamado es a mirar cómo andamos. Eso es conducta cristiana. ¿Cómo me manejo yo? ¿Cuál es mi conducta cristiana? Es un imperativo, no es una sugerencia. Lo segundo es a aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, ¿cierto? 17 recalca un poquito más y hay otro llamado ahí. ¿Cuál podría ser, mis queridos hermanos? Aprovechando bien el tiempo, recordemos ahí, porque los días son malos. Colosenses dice andar sabiamente para con los de afuera. Fíjense, incluso nuestra conducta debe ser una conducta intachable para con los de afuera, que es una fraseología que tiene que ver justamente con los incrédulos. ¿Cómo me ven los incrédulos? ¿Qué pueden decir de mí? ¿Pueden decir cosas buenas? Anda donde Manuel, él te va a ayudar, yo lo conozco, un buen cabro, no te va a mentir, ¿cierto? Te va a ayudar. ¿Pueden decir eso las personas de nosotros? Porque dice andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, rescatando el tiempo, que no se nos pierda. Doctor, debe existir en nosotros cuando se nos exhorta acerca de esto, debe existir una voluntad de aceptar el consejo espiritual, porque hoy día estamos en tiempos en que somos muy sensibles. Cualquier cosa que nos digan las personas, nosotros reaccionamos de una forma negativa. Pero dentro de la congregación, los miembros de la iglesia, si uno habla con un hermano y le dice, hermano, ¿sabe qué? Aboquémonos más a la lectura, a la visitación, a la enseñanza, a la oración. Deberíamos nosotros tener esa sensibilidad de decir, hermano, realmente yo lo necesito. Gracias, digamos, por aconsejarme por ese lado. Pero, por ejemplo, yo puedo ver un partido de fútbol y puedo estar 2 horas viendo el partido, pero no dedico nada a la parte espiritual. Entonces, si alguien me llama la atención y me dice, oye, ¿sabes que en vez de estar viendo el partido, podría estudiar o podría visitar al hermano tanto y hablar con él? Mi reacción debe ser también humilde y debe ser sabia en el sentido de poder recibir la exhortación, el consejo de otra persona. Ahora, de paso, se ha dicho, no es que sea pecaminoso ver un partido, ¿ya? El punto es, hermano Alejandro Pelufo, él decía, ¿por qué me senté a ver ese partido? Decía. ¿Qué estaba diciendo él con eso? Que esas 2 horitas le perjudicaron en qué? En lo que él debía hacer. En este caso era preparar su sermón y todo eso.
No está malo de repente que usemos un tiempo libre, pero el autor habla aquí en términos generales, en términos, digámoslo así, no excepcionales. Debe ser la regla de nosotros estar aprovechando bien el tiempo. Ahora, fíjense que el autor en el versículo 17 también va a hacer otro llamado, tercer llamado. ¿Cuál es el llamado que vemos ahí en el versículo? El llamado es a no ser insensato, ¿cierto? Sino, segundo contraste. El primer contraste usa dos términos que relacionan a dos personas totalmente diferentes. ¿Cuál era el primer contraste? Necios y sabios. Ahora, ¿cuáles son los contrastes? Insensatos y entendidos. Me llama mucho la atención porque el autor siempre usa sinónimos acá, pero en este caso la palabra insensato es una palabra bastante fuerte. La palabra entendido, ¿cierto? Tiene relación a una persona que reflexiona, una persona que piensa, pero el término exacto es una persona que sabe relacionar verdades espirituales. Voy a dar algunos ejemplos. La palabra insensato literalmente significa alguien que no piensa. Puede ser algo metafórico, sí, en cierto sentido, una persona que es loca, que parte, que no piensa lo que hace, pero la palabra insensato, como le digo, es bien fuerte en el sentido de que subraya a la persona que no está reflexionando, que no piensa, que parte y sale, dispara, como se dice habitualmente, pero en contraposición a ello el autor está diciendo, por tanto, no seáis, ¿cierto?, insensatos, o sea, que no piensa, una persona que se dirige simplemente por los aspectos empíricos de la vida, puede ser por lo que siente, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra entendido, como le dije, es una palabrita que se usa en Mateo 13, 19. Fíjense ahí, busquen por favor ese pasaje y se usa ahí. Es una palabrita muy interesante, compuesta por dos palabritas, un prefijo que se llama sun, ¿cierto? Y tiene la idea de relacionar juntos, de poner juntos dos cosas. Primera de Corintios 2:14, no lo busquen, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de él. O sea, no puede relacionar verdades espirituales cuando lee el texto. Un creyente puede relacionar si está dotado por el Señor para poder poner las cosas que son de orden espiritual bajo esa clasificación. Un no creyente puede entender Juan 3:16. ¿Puede entender la gramática de ese texto? Sí. Sí, por supuesto, la puede entender, pero no la relaciona, no tiene sentido para sí porque no tiene ninguna importancia para él. Pero un creyente relaciona verdades. Ahora, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es el mismo término que se usa aquí para entendidos, no la relaciona, no tiene ningún sentido para él. Le voy a dar algunos ejemplos, no lo busquen, de este término muy interesante, suniemi, esa es la palabra, suniemi. Sun es con, por eso se traduce poner junto a. Una persona que reflexiona, que entiende, porque ser entendidos, la versión de las Américas dice entender, lo pone de hecho de manera diferente. Habla de relación en verdades. Fíjense en algunos pasajes en Juan, si ustedes me quieren acompañar, Juan 5, vemos aquí claramente en conversaciones que tiene Jesús con los fariseos, en que claramente ellos no comprenden, no entienden, no relacionan verdades. Porque una de las cosas que uno hace dentro de la reflexión es relacionar verdades espirituales. 5:17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pregunta, ¿qué quiere decir, Señor, con eso? ¿Cuál es la idea? Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Mira lo que dice el 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio, haciéndose igual a Dios. ¿Qué ellos negaban de Cristo? Que era Dios. ¿Qué era? Dios. Pero al parecer entendieron en parte la fraseología que Cristo dijo. Hasta ahora mi Padre trabaja, yo también trabajo. Porque Dios se estaba poniendo al mismo nivel de Dios. Lo que hace mi Padre yo también lo hago. Exacto. El tema es que ellos comprendieron en cierto sentido esa
frase, pero no entendían que Él era Dios, por eso lo negaban. Juan 6, 35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. 6.35. ¿Y qué dice el 6.41, la reacción de ellos? Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Se dan cuenta? Porque él dice, yo soy, el versículo 38, porque yo he descendido del cielo. Y en el contexto en donde él estaba primero. Qué interesante eso, porque él obviamente estaba desde el comienzo con el Padre. Pero ellos dicen, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza aquí cuando dicen, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás? Evidentemente tiene una enseñanza espiritual, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué no relacionaban ellos? ¿Cómo este descendió del cielo? No relacionaban esa verdad de que Cristo era eterno, de que vino a nacer, pero ya existía. No relacionaban eso. Otro ejemplo es Juan 6.50. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Y qué dice el 52? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Porque en el contexto está hablando de, en el 6.53, Jesús les dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Debemos de comer su carne? ¿Debemos de comer su sangre? Por eso que en el primer siglo los cristianos fueron acusados también de canibalismo. De verdad, en serio, la historia lo dice. Porque claramente el texto dice que Jesús estaba ordenando que ellos debían de comer su carne y comer su sangre. ¿A qué se refiere Cristo? Relacionar verdades. Y esa es la idea. Cuando dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Entendidos. ¿Cierto? Comprender, reflexionar, relacionar. ¿A qué se refiere Cristo? Se refiere a aceptar el sacrificio de Cristo. Comer significa hacer para uno eso. La cruz, el derramamiento de su sangre. Pero ellos que decían, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede entender? ¿Qué está hablando Jesús? Vamos, está hablando puras cosas raras, no lo entendemos. Entonces el llamado de Efesios aquí, por tanto no seáis insensatos, personas así que no piensan, sino entendidos. ¿Pero entendidos de qué? Y aquí hay otra cosa. ¿Cuál es la idea de entender? ¿Qué cosa debemos entender de acuerdo al texto? Como dice su Biblia. ¿Cuál sea la voluntad del Señor? Dice la demás Biblia de lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sea la ¿Sí? ¿Dice otra cosa? ¿Tiene otra versión, no? Sí, es que es la NTV. ¿Cómo dice? Voy a leer el 17 completo. ¿Ya? No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Ya? Procuren entender lo que el Señor quiere. ¿Sí? Interesante la traducción. Pero en general todos entendemos cuál es la idea del autor. ¿Ser entendidos en qué? ¿En mecánica? No. ¿En biología? No. ¿En software? Ay, Felipe. ¿En qué? ¿En qué, hermanos? En la voluntad. Siempre la gente pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ustedes se preguntan eso. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? Y aquí hay un llamado claramente a ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La versión de las Américas dice, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Mis queridos hermanos, ¿pueden saber la voluntad de Dios? ¿Cómo? Por su palabra. ¿Sí? Pero también tenemos que definir a qué se refiere el autor aquí. Ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos necesidades, ¿sí o no? Sí. Tenemos necesidades. ¿Cuál será la voluntad de Dios para cada una de esas necesidades? Eso es lo difícil de entender, porque nosotros tenemos una solución en lo personal. Señor, por favor, esto, esto. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en relación a ese problema? En teología se enseñan muchos tipos de voluntad, o de la voluntad de Dios. Está la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué significa eso?
tiene que ver la palabra permisivo. No es que sea liberal Dios, no. Dios permite que La lo hacemos permisión. Dios permite que lo hacemos por algunas situaciones para dejarnos una enseñanza. Ya, permite, pero ahí ya sería una voluntad que sea un poquito más definida, porque tiene con propósito. Pues la voluntad permisiva es las situaciones que a veces Dios deja que sucedan, que son catastróficas a veces, que escapan un poco a aplicaciones que uno diría, pero ¿por qué sucedió esto? Y uno tiende a decir, bueno, Dios es soberano. En situaciones que Dios deja que sucedan las cosas. ¿Se acuerdan de las Torres Gemelas? Sí. ¿Cómo podríamos definir eso? ¿Un acto fortuito? ¿Dios sabía que iba a ocurrir eso? Y hay muchos cuestionamientos a eso. Ustedes entienden ahora que acusaciones de que eso fue en realidad un auto arrestado. De hecho, hay movimientos en Estados Unidos que se han reunido, ingenieros que se han reunido para decir, esto jamás fue un ataque. Hay una mezcla de cosas. ¿Dios quiso que sucediera o Dios permitió eso? Permitió. Dentro de su soberanía y su control, Él lo permitió. Pero también está la voluntad o el deseo pático del Señor. Pático tiene que ver con el aspecto emocional. Y aquí, o emocional, o digámoslo así, como nosotros, en ese sentido. No. Les doy un ejemplo. Isaías 46, por favor vayan ahí. Isaías 46, 9 y 10. Veamos ese pasaje muy interesante del profeta Isaías. 46, 9 y 10. El autor, ¿cierto? Ahí está diciendo lo siguiente. Isaías, acordaos, bueno, es Dios, es Jehová quien habla. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, y mi consejo, ¿qué va a pasar con ese consejo? Permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Dios hace todo lo que Él quiere? Sí. Por supuesto. ¿Su consejo prevalece o prevalece el consejo del hombre? Pero prevalece el consejo de Dios, por supuesto. Pero leamos, por favor, Mateo 23, 37, por favor. Mateo 23, 37. Acompáñenme ahí por un momento. Mateo 23, 37. Y alguien, si lo puede leer fuerte, por favor. Recordemos que Dios, de acuerdo, dice que hace todo lo que Él quiere. No hay nada que se pueda oponer a su voluntad. Todo se hace conforme, ¿cierto?, a sus designios, ¿cierto? Y nada puede, ¿cierto?, frustrar su voluntad. ¿Cómo dice el versículo, ¿cierto?, de Mateo ahí? ¿Alguien lo tiene, por favor? Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hermano, ¿cómo entendemos ese versículo a la luz de Isaías? ¿Se acuerdan lo que decía Isaías? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué dice el texto ahí? ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero ustedes no? Tenemos un problema ahí. Dios quiere, revela claramente la Biblia, que nada quebranta su voluntad, su brazo no se puede torcer, pero al parecer aquí en Mateo nos arroja cierta luz de duda, porque dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta los polluelos, pero ustedes fueron más fuertes que yo? ¿Cómo podemos entender, hermano, esta disyuntiva, para no llamarle contradicción? ¿Alguien tiene una opinión? El hombre tiene ciertas libertades, no es un monigote que Dios lo pueda manejar, sino que ha dejado también el hecho de que el hombre pueda moverse dentro de la voluntad o no moverse dentro de la voluntad de Dios.
Si está dentro de la voluntad de Dios va a tener consecuencias positivas espiritualmente hablando, pero si no se mueve dentro de la voluntad va a tener consecuencias negativas para eso. Entonces, y si bien Dios quiere, ¿no es cierto?, lo mejor, pero el hombre también tiene una decisión particular si obedece o no obedece, si se somete o no se somete. ¿Podríamos llamar eso libre albedrío? No. Estamos en problema. Voluntad. Se parece. Porque en realidad una de las respuestas es libre albedrío. No estoy diciendo que usted lo haya dicho, no. Es cierto que el hombre tiene cierta libertad, una libertad restringida, sin duda. Pero bueno, ¿cómo entendemos esta disyuntiva? Dice el versículo de Isaías, no lo busquen, 46:11, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¡Wow! Él hace lo que quiere. Pero acá claramente nos muestra el autor en Mateo que Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. El Señor no tiene poder para hacerlo. ¿Qué pasó? Tomen atención aquí. Ojo. ¿Está ahí? Dice, un viejo programa antiguo. Se me acaba de caer el canto de eso. Mis queridos hermanos, también en la Biblia hay ciertos sentidos semánticos de la voluntad de Dios. La palabra voluntad tiene varios significados. Por ejemplo, hay unos versículos muy complicados a veces que uno puede leer. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:3, miren. Vayan ahí y lean ese versículo. Dios nos ha escogido, ¿sí o no? Sí, eso es claro. Efesios nos dice que Él nos escogió, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo dice 1 Timoteo 2:3? Es un versículo que aparentemente se puede confundir en algunas cosas. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo tiene, por favor? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, Sigue leyendo el 4. el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. O sea, no solamente lo elegido. Es que todo se refiere a lo elegido. Puede ser. Puede ser. Pero viendo el contexto, al parecer, habla de todos. Cosmos. El cosmos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea ahí? El cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y leyendo el contexto, es todos. No puede que sea una expresión, por ejemplo, de un deseo, ¿Ya? pero que él soberanamente no ha querido llevarlo a cabo. Soberanamente. ¿Puede ser una explicación? Les leo otro versículo para que lo ponga más en conflicto. Miren. Dice el Ezequiel 18:62. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y diréis, mire, no quiero la muerte del impío. ¿Cómo es eso? Dios no quiere, pero ya en Ezequiel han pasado muchas catástrofes de Dios y la ira de Dios ya ha caído sobre el mundo. Mencióname, por favor, un ejemplo de la ira de Dios cayendo sobre el mundo, desde el Génesis en adelante. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ¿qué más? La Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿qué más? El diluvio. El diluvio, querido hermano. Lo primero, Dios muestra su ira ahí de una manera evidente. ¿Cómo dice Ezequiel después? Hablando Dios, no quiero la muerte del impío, si ya han muerto un montón de impíos. La rebelión de Coré, ¿se acuerdan cuando Coré se va en contra de Moisés? ¿Y qué pasa con Coré? ¿Muere cómo muere? ¿Se acuerdan? Se abre la tierra. Entonces, ¿cómo entendemos este pasaje? Que Dios no quiere la muerte del impío, pero igual estos pasajes nos muestran que su justicia y su ira son claramente evidentes. Y Romanos lo dice, que la ira de Dios se manifiesta desde los cielos contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen con impiedad la verdad. Y ahí está la explicación. En la Biblia hay varias palabras para definir la palabra voluntad. Entonces yo les hablé de que semánticamente a veces significa el deseo pático de Dios, el querer, la intención de Dios, pero también está la determinación de Dios. Fíjense en los siguientes versículos, en donde claramente se habla de la voluntad, la palabra telema,
diferente a telo, por ejemplo. Telo habla de la intención de Dios. Ojalá esto no suceda. Pero otro término y otro grupo de términos me hablan de la determinación de Dios. Isaías habla de qué cosa? Del deseo del Señor. Ojalá que se pueda hacer lo que yo he planteado. O me está hablando de la determinación de Dios. De la determinación. Justamente. Entonces tenemos dos áreas, dos aspectos semánticos de palabras, que uno enfatiza la determinación de Dios, pero otro enfatiza el deseo de Dios, no necesariamente el deseo decretivo de Dios. ¿Están entendiendo? Sí. Sino el deseo, digámoslo así, ojalá suceda esto. Pero eso no viola su propósito o su determinación. Por ejemplo, 1 Pedro 2, 15 y 16. Vamos ahí. 1 Pedro 2, 15 y 16. ¿Qué tipo de voluntad está expresando Pedro aquí? ¿Es un deseo, digamos aquí, un deseo potencial o una determinación de parte de Dios? Léanlo ahí. Porque esto es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué clase de determinación o qué clase de voluntad o qué aspecto de la voluntad se recalca ahí? ¿Un deseo de Dios? Pues ojalá ustedes puedan comportarse así, o se trata de una determinación de Dios. Al parecer se trata de una determinación, claramente, porque la palabra es telema o telema, y esa palabra significa claramente determinación. Hermanos, en Efesios capítulo 5, 17, cuando Pablo dice, por tanto, no seáis insensatos, ¿qué significa insensatos? Que no piensa, sino entendidos, relacionados con las verdades espirituales, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra voluntad aquí es la palabra telema, me está hablando de la voluntad decretiva de Dios, de lo que Él definió y ya estableció y escribió incluso bajo notario. No sé si me entienden la idea. Hay cosas que van a suceder sí o sí. Y Dios quiere que nosotros entendamos esos aspectos de la voluntad de Dios. Cuando Pablo dice a Timoteo, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, no usa el término decretivo, usa el otro término, que habla de su inclinación, de su deseo, digámoslo así, simpático, y me cuesta decir esta palabra, emocional de Dios. Pero no está hablando de su deseo decretivo. Su deseo decretivo es que eligió a algunos desde antes de la fundación del mundo para que sean sus hijos. Eso es claramente decretivo. Pero aquí el autor desea que usted y yo conozcamos los decretos de Dios. Ya hay una doctrina tremenda en cuanto a los decretos de Dios. Otro versículo, Juan 6:39, por favor. Se usa del aspecto negativo. El término telema, ¿cierto? Es un deseo decretivo. No se trata de un deseo de sí, bueno, no estoy seguro, a lo mejor. No, habla de un deseo decretivo, pero se usa en el sentido negativo. ¿Cómo dice ahí el versículo 39 de Juan 6:39? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjese que el contexto está hablando de lo que el Padre le dio a quién, al Hijo. ¿Y habla de qué? De personas que le dio. ¿Cuál es la voluntad? De que se usa el mismo término, telema, que habla del decreto de Dios. Dice, la voluntad de Dios es que, bueno, que si se pierde uno ya está bien, pero que el 99% se salve. ¿Está diciendo eso el texto? ¿Qué está diciendo? ¿A qué se refiere esa voluntad? Él decidió, decretó que los que el Padre le da, ¿cuántos se quedan? Ninguno. ¿Se puede perder la salvación? No. ¿Por qué? Porque la voluntad decretiva de Dios es que no se pierda. Entonces el autor, Pablo, en Efesios me dice, sean entendidos de cuál sea la voluntad decretiva de Dios. Hermano, eso amplía el campo en este sentido
Y Dios requiere que yo me sumerja en su voluntad. Porque ¿cómo puedo entender que Isaías dice una cosa y Mateo dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas cuántas veces quise? Bueno, ese quise no es la voluntad definitiva de Dios. Es otro término que habla de la intención era que ustedes escucharan a los profetas. Pastor, a lo mejor falta explicar porque no todos van a entender lo que usted menciona rápidamente y seguramente por el tiempo, lo decretivo. Yo lo puedo ver en mi trabajo. Yo, junto a otras personas, hicimos un trabajo que es la planificación del año 2018. Está hecha, terminada y la aprobó el consejo, el alcalde, todos dijeron está bien, correcto. Pero mientras no haya un decreto que diga, un decreto alcaldicio que analice varias leyes, ¿no es cierto? Y al final diga, apruébese la planificación, ¿no es cierto?, de educación por el año 2018 y tenga un número, una fecha y vaya a Contraloría, no es válido. Tiene que haber un decreto para que sea válido y un timbre. De lo contrario, va a ser un documento más nuevo, pero no va a tener la validez. Eso es lo que el pastor menciona. Si Dios en su voluntad decretiva, quiere decir que el decreto manda, ¿no es cierto?, exige, es válido y no hay vuelta que dar. Muy buena ilustración. ¿Se entendió? Perfecto. Muy buena ilustración. Miren, otro versículo y el último que les doy. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué tipo de palabras se usa ahí? El que hace mis mandamientos, telema, el que hace los decretos míos, el que cumple mis decretos. Por ejemplo, Marcos dice, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentidos y convertidos y creer en el Evangelio. ¿Es una sugerencia o un mandato? Son imperativos, no vemos. Lo que está diciendo, como dice Paul Washer, dice, pasen todos los días de su vida arrepintiéndose y pasen todos los días de su vida creyendo en Él. ¿Qué es la voluntad con respecto a Dios respecto a estos dos mandamientos? Ojalá ustedes crean en el Señor, ojalá puedan asistir a la iglesia. ¿Así está diciéndolo? Decretiva. Es decretiva. No todo el que me dice Señor, Señor, será reino de los cielos, sino el que tomó una decisión de convicción de creer en mí todos los días, de arrepentirse no una sola vez, sino todos los días, porque todos los días pecamos. Por tanto, no seáis insensatos, andemos en la vida live así, hay cristianos que son super live y todo, Dios es bacán, no están entendiendo nada. Ser entendido de cuáles son los decretos de Dios. No, Dios es bueno. El llamado es conocer a Dios, es entender cuáles han sido las decisiones desde la eternidad de Dios. Y hay muchas decisiones que Él tomó. En el Antiguo Testamento Dios hizo muchos pactos condicionales y pactos incondicionales. Los condicionales es, tú haces esto, yo hago esto. Los incondicionales, ¿cuáles son? No importa si tú fallas, yo igual voy a cumplir mi palabra. Y esa palabra se va a cumplir sí o sí. Hay algo por estudiar en cuanto a los decretos de Dios, y eso es un tremendo tema. Pero no nos quedemos ahí, avancemos. Por tanto, no seáis insensatos, de cuáles insensatos, sino entendidos. Ya sabemos que la palabra entendido significa saber relacionar verdades espirituales, pero ¿verdades en qué sentido? En relación a la voluntad decretiva de parte de Dios. El llamado a entender la voluntad de Dios de manera decretiva. Y aquí entramos ya de lleno a este tema de el ser llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Que se encuentra en el versículo 18. Y también es un mandato, porque dice, no embriaguéis con vino. El llamado a no embriagarnos con vino, ¿cierto? No embriaguéis con vino, en lo cual hay, ¿qué cosa? Disolución. ¿Qué es disolución? Es una mezcla. ¿Ya? Bueno, el hermano, porque no lo conocen, profesor de biología, así que de química, perdón, entonces entiende. Hay dos tipos de soluciones. Las soluciones que son homogéneas, que son una parte específica de un componente y forman un compuesto
decirlo puro. Pero cuando hay una disolución y una mezcla que no tiene relaciones de producto, yo mezclo 5 kilos de azúcar con 1 litro de agua. Por supuesto que el litro de agua no va a disolver el azúcar. Por lo tanto es una mezcla, no es una solución. La solución es cuando hay una mezcla homogénea después, con partes iguales o con partes proporcionales. En una disolución hay cualquier cosa, no existen medidas. Esa es interesante la explicación. En el sentido escritural significa desenfreno, libertinaje, pérdida del control. Ahora, busquen por favor 1 Timoteo 5:23, si me pueden dar una explicación de este versículo. 1 Timoteo 5:23, para que entendamos un poquito algunos paralelos que se mencionan en la Biblia. 1 Timoteo 5:23. Sabemos por mandato de Dios que dice el texto, no embriaguéis con vino. ¿Por qué, Pablo? Porque hay disolución. La palabra embriagarse, una palabra que de hecho en el Antiguo Testamento viene de una palabra griega. Y que se usa, por ejemplo, Samuel lo usa en relación a su recuento de lo que hizo David. Por ejemplo, en 2 Samuel, no lo busquen, 13 dice, David lo convidó a comer, ¿a quién? A Urias, a beber con él, hasta embriagarlo, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice 1 Timoteo 5:23? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo está aconsejando a quién? A Timoteo. A Timoteo que tome qué cosa. Vino. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema que tenía? Problemas estomacales. ¿Cómo entendemos este equilibrio? Porque el autor aquí en Efesios está diciendo no entreguéis con vino, lo cual hay disolución. Entonces ahí de repente nos agarramos de ese versículo y decimos no. Pero ¿por qué Pablo aconseja a Timoteo a beber un poco de vino? Bueno, esta es la clave. Pero si no, te dicen no embriagarse. ¿Ya? Un poco de vino. Embriagarse. Muy bien, hermano, ya te ha dado en el clavo. Sí. El mandato es a no embriagarse, ¿cierto? Porque eso obviamente conlleva a un desenfreno total, de hecho, a un descontrol de la persona. ¿Qué es una persona que está embriagada? ¿Maneja mejor? Como lo dice, maneja mejor. Pelea, ¿cierto? Pierde su raciocinio. Pierde su raciocinio o pasa a tomar el raciocinio, lo emocional, lo sensual, digámoslo así, y pierde totalmente control de ello. Pero miren lo que dice Pablo, ya no bebas agua, sino usa, y aquí está la clave, de un poco de vino. Hermano, ¿ustedes saben que en el primer siglo había una empresa de agua potable o no? No. ¿Había o no? La policía. ¿Ah? No había empresas de agua potable, el agua no era tratable, no se trataba el agua. O sea, el vino también era de uso común, no solamente para herida, sino también medicinal. En ese contexto se usaba. Ahora, Tiene muchos antioxidantes. de hecho Martín Lutero, ¿se acuerdan la frase que dijo Martín Lutero? Y la citó el pastor Suger Michelet en la conferencia, que mientras él y sus amigos tomaban cerveza, ¿cierto? La palabra hizo todo. Como eso. En nuestra cultura, evidentemente, el vino ha sido una catástrofe. Ayer conversando con el hermano Iván, él me contaba que el alcoholismo es uno quizás de los problemas más graves que tenemos como país. No, en la región nuestra, en la última estadística, dice que es la mayor consumidora de vino del país. El país. Y el problema es que no se mira como una droga y es de acceso liberado, ¿no? Hay una oferta. No, mentira. Mentira eso. Pero hermano, evidentemente hay un equilibrio ahí. El pecado es embriagarse con vino, es ser influenciado por otra cosa. O sea, hermano, se puede servir a una persona un poquitito de vino así, un poquitito. Sí, pero no no creo. una copa, una La Biblia, hermana, la Biblia no prohíbe, pero hay un principio que está sobre eso, que uno debe tener cuidado. Sí. En 1 Corintios nos habla de no ser piedra de
de tropiezo. Por ejemplo, el papá de mi suegro tenía problemas con el alcoholismo. Y a mi suegro le cuesta un poco, incluso cuando hace disco, él es reacio a eso. Sería bueno, sabio, y yo llegara un día a un asado, suegro, me compré una caja de vino no va a tomar, para echarle la carne. Incluso aunque tenga esa buena intención. Fíjate usted. No es recomendable. No es bueno, no es recomendable. ¿Por qué? Porque yo tengo que velar no tanto por mis intereses, sino por el interés de mi prójimo. ¿Me entiendes? ¿Soy capaz yo de negarme a mí mismo? Hay cosas que no necesariamente son malas, pero pueden llevar a la persona al tropiezo. Entonces, ahí hablamos de madurez cristiana. ¿Me entiendes? Entonces ese debe ser el motor o el móvil que debe llevarnos a nosotros. Sin duda que tomar un poco de vino no es malo. De hecho, los médicos dicen que a veces es bueno. Pero no es sabio, espiritualmente hablando, en un contexto, ¿cierto?, donde sabemos que nuestra cultura es una cultura donde hay mucho alcohol, muchos hermanos tienen problemas, han salido de eso, que yo diga, hermano, ahora que estamos solos, no es bueno, es preferible no hacerlo. ¿Me entiendes? Ahora si usted va a una inauguración espectacular del nuevo hospital y le sirven, bueno, quizás tampoco es bueno porque toda la gente le está viendo y no va a decir que usted tomó un poquitito. Hola, hermano, ya se tomó toda la botella. ¿Me entiendes? No van a decir eso, van a decir todo lo contrario. Lo que pasa es que la gente en conversa tiene, en vista de su desconocimiento de las escrituras, tiene la idea de que el cristiano o el evangélico no bebe nada de alcohol. Sí. Esa es la idea que tiene el concepto ese concepto tiene la gente de afuera. Y no fumar tampoco. Y no fumar tampoco, en fin, que somos personas, pero de otro nivel. Entonces, bajo ese concepto que ellos tienen, si yo no voy a dar una buena explicación, un buen argumento, no me voy a dar el tiempo de explicarle a ellos cómo corresponden las cosas, mejor no hacerlo. Mejor evito, ¿me entiendes? Y por muy apetecido que puede ser el alcohol, yo prefiero abstenerme. De hecho yo no bebo, pero yo tengo familiares que igual ellos beben, familiares muy cercanos que beben alcohol, pero yo por ejemplo evito de partida yo no bebo, así que en la casa no tengo, pero nunca le llevo a ellos ni por si acaso alcohol, ¿me entiendes? Sería igual ahí, en ese aspecto igual hay que tener un cuidado único. Ahora, ¿por qué Martín Lutero lo dijo? Es porque en la cultura alemana eso era común. Y de hecho hasta el día de hoy eso es común. Es como una bebida normal. ¿Entiendes? Pero eso es otra realidad. No es nuestra Por realidad. ejemplo, el profe Bayer, que nos explicaba que por ejemplo para ella es como una bebida más, ¿no? Exacto. Para la cultura de ellos. Pero si acá en Chile usted dijo toda la verdad, o sea, para nosotros si nos dijeran que sí podemos beber, tenemos otro concepto, o sea, nos vamos al extremo, de quedar casi botados. Y ese es el concepto que tenemos nosotros los latinos, no solamente aquí en Chile, sino que en general, o sea, no tenemos cultura en ese aspecto. En el mejor de los casos te dijiste algo muy clave que es abstenerse. Sí. Ese es el consejo más maduro que nosotros debemos hacer. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Fíjense que esto es muy interesante porque dentro de lo que es la vida cristiana, a nosotros se nos manda no solamente a dejar de hacer lo malo, sino a reemplazar eso por algo bueno. Muchas veces decimos al niño no digas malas palabras, pero no le enseñamos a decir buenas palabras. ¿Me entiendes? No solamente es bueno corregir a nuestros hijos, no hagas esto. Avancemos más, haz esto, otro. Y ahí nos quedamos nosotros. Y aquí se usa esta figura. No embriaguéis con vino, por el contrario, sed y cosas. Llenos del Espíritu Santo. Tenemos aquí, ¿cierto? Ya el último llamado. El llamado a ser llenos. ¿Y por qué le coloco por el Espíritu Santo? Y aquí tengo que explicar algunas cosas que son un poquito más difíciles. En primer lugar, la palabra lleno viene de una palabrita que se deletrea cleró, y habla de llenar hasta arriba, de atiborrar, de rellenar, de llevar a la perfección. Se usa de diferentes maneras. Se usa de una red llena, Mateo 13:48, una ciudad llena,
En Hechos 5:28 metafóricamente la idea se refiere a personas. Lucas 2:40, Cristo era lleno de sabiduría, ¿cierto? Atiborrado de sabiduría. Filipenses 1:11 se habla de frutos de justicia, de ser llenos de frutos de justicia, del conocimiento de la voluntad de Dios. En Colosenses 1:9 dice literal, por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ahí está la palabra plero, completo, ¿cierto? ¿De qué cosa? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, la palabra ser lleno es un imperativo, también, es un mandato, pero es interesante que se encuentra en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que es un acto que yo tengo que también promover. Yo promuevo las condiciones para que eso suceda. No es que yo me quede pasivo en el sentido de no hacer nada. La idea tiene que ver con que hay algo que yo hago, ¿ya? Ser llenado puede traducirse también, pero la idea para que se cumpla eso es que tenemos que hacer de nuestra parte, ser llenos, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, la frase del Espíritu, y aquí pon un poco de atención, ser llenos del Espíritu es un poco engañosa, porque el Espíritu Santo es un líquido o es una persona. ¿Es una persona o no lo tienes? ¿Te acuerdas cómo dice Romanos 8:9? Busquémoslo súper rápido para que quede claro ese aspecto del concepto. Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ¿cierto? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No es de él, no hay tintes aquí. ¿Es o no es? Pues vamos al capítulo que nos convoca, ¿cierto? No os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, más bien antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? El Espíritu Santo, hermanos, no es un líquido, no es contenido. Y aquí quiero explicar algo que tiene que ver con el aspecto un poquito quizás más técnico, pero que nos ayuda un poco a entender cuál es la idea. La frase del Espíritu ha llevado a confusión, sin duda, porque en el mundo pentecostal se habla de cierta posesión de él, ¿cierto? O de estar, digámoslo así, controlado también, que también es una segunda significancia. Pero la idea no se trata de ser llenos del Espíritu Santo como si este fuera un líquido, ¿cierto? O fuera un contenido que se vacía él o dentro de nosotros. Si bien es cierto, la preposición, ¿cierto?, del, ahí que se traduce del Espíritu, se usa de contenido en la Biblia. En este pasaje la traducción más exacta es por el Espíritu y no del Espíritu. Le voy a dar las razones. La diferencia estriba entonces en que la frase indica instrumentalidad, ¿cierto?, agencia, no contenido. No se trata de que el Espíritu, nosotros tenemos un poquito más del Espíritu de un cuarto, medio, no. Se trata de agencia. No se trata de que seamos llenos de esa cosa o del Espíritu, no. Porque el Espíritu aquí cumple una función, ¿cierto?, diferente, paralela, de instrumentalidad. Seamos llenos por el Espíritu Santo. No sé si me están comprendiendo un poco. Ser llenos del Espíritu Santo es como que si Él fuera contenido. ¿Es un error? No. Incluso también el concepto de controlar, aunque está ligado, no es exactamente el significado. Por eso que ser llenado del Espíritu Santo básicamente tiene que ver que seamos llenos por medio del Espíritu Santo. Por eso hablo de agencia o de instrumentalidad. ¿Quién es el medio para ser llenado? El Espíritu. Pero soy llenado de otra forma. ¿Me entiende? Porque se trata más bien de influencia. Otra explicación, junto con el término en el Espíritu Santo, ¿cierto? La palabra espíritu está escrita en una forma gramatical llamada caso dativo. ¿Cuál es la idea? Esto subraya el hecho de que se trata de justamente instrumentalidad, que más que ser llenos del Espíritu Santo se debe traducir ser llenos por el Espíritu Santo.
Y la palabrita, o las dos palabras en griego es literalmente en neumati. La palabra espíritu, recuerden que viene de la palabra neuma, ¿cierto? De ahí viene la palabra neumático, por ejemplo. ¿Y qué es un neumático? Bueno, habla de viento, ¿cierto? De aire. Y esa es la palabra que se relaciona con el Espíritu Santo. Pero la frase, el neumático, ¿cómo se traduce, por ejemplo, en Mateo 12:28? Y aquí ayúdenme, mis queridos hermanos. Se usa la preposición por, no del Espíritu Santo. Aunque tiene relación en algunos contextos con contenido, pero aquí tiene que ver con agencia. No tiene que ver con que el Espíritu Santo es el material, es la materia prima con el cual debemos llenarnos. No. Él está en otra posición. Es el medio por el cual somos llenos. Y el autor Pablo usa 4 o 5 verbos en la manera en que vamos a ser llenos del Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo el medio o la agencia por el cual nos ayuda a ser llenos. Fíjense cómo dice el texto, antes de dar esa explicación y leer algunos versículos. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y mire cómo dice, hablando entre vosotros con cánticos y salmos e himnos y cánticos espirituales. Segundo verbo, cantando. Tercer verbo, alabando. Cuarto verbo, dando siempre gracias, ¿cierto? Por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quinto verbo, sometiéndonos unos a otros. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjense lo que dice el autor. Pero si yo, por el Espíritu, ¿qué está haciendo el Espíritu? Está influenciando, está ayudando a Cristo, y lo hacía en ese sentido. Como dice Marcos 12:36, y esto es muy interesante, también porque nos ayuda a entender que la idea es por el Espíritu. El Espíritu Santo es el medio, es la agencia, no es el contenido. ¿Cómo dice? Marcos 12:36, Marcos 12:36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque el mismo David dijo, no, fíjense lo que dice el texto, no dice dijo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó a declarar una verdad que aún quizás ni él entendía. ¿Cuál verdad? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es una declaración de la deidad de Cristo. Pero fíjense la preposición, por el Espíritu. El Espíritu es un agente que influencia al autor para ayudarlo. No es que David se llenó con el Espíritu o lo transvacijó dentro de él. No sé si me están entendiendo la idea. Otro versículo, Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Entonces, este tema carismático se destruye al tiro al entender que la frase por el Espíritu Santo es que habla de más que nada de influencia. Esa es la idea. Por ejemplo, Efesios 2:22, Reina Valera dice, Efesios 2:22, estamos ahí, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, ¿cómo dice ahí? En el Espíritu, pero hay otra traducción más correcta que dice, para ser morada de Dios por su Espíritu. Es diferente, ¿se dan cuenta? Es totalmente diferente. Efesios 3:5, con esto vamos concluyendo, ya vamos terminando. Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se iba a conocer a los hijos de los hombres, el misterio de la iglesia, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el agente por el cual los autores escribieron, ¿cierto? Y fueron influenciados por el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice, no embriaguéis con vino, en lo cual es solución, más bien ser lleno por el Espíritu Santo. El Espíritu es el agente por el cual, ¿cierto? Es el motor, el generador de esta llenura, pero esa llenura tiene que ver con actos que tenemos que hacer nosotros. Y se mencionan, insisto, a través de 5 verbos a continuación. ¿Cuáles son?
se lo mencioné. ¿Qué es ser lleno? ¿Cómo somos llenos por el Espíritu Santo? Claramente el autor lo está explicando Pablo aquí con 5 verbos que son conjugados, ¿cierto?, en relación a su modo, ¿cierto?, de manera participial, que es lo que nosotros conocemos como el gerundio. ¿El gerundio habla de qué? ¿De una acción de qué tipo? El gerundio siempre tiene una terminación, que es muy típica y muy conocida. Endo, ando. Pero miren, se repiten 5 verbos y el último quizás no trasluce eso, pero también es un gerundio o un participio. Y todo está en el presente participio. Es una conducta constante. Así somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Mis queridos hermanos, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Miren qué interesante. Cuando somos agradecidos estamos siendo llenos del Espíritu Santo, dando gracias siempre por todo, no por solamente lo bueno, sino por todo al Padre Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos, dice ahí, se lo pone en, digámoslo así como indicativo, pero la idea es participar. Sometiéndonos los unos. Qué interesante que usted cuando se somete a su hermano está siendo lleno del Espíritu Santo. Y el texto dice sometiéndolos los unos a los otros. Eso significa que también yo soy parte de ese sometimiento. ¿Me entienden? Entonces, fíjense que el agente es el Espíritu Santo, no el contenido. ¿Entendieron? Pero ¿cómo soy lleno yo? Haciendo estos actos que son continuos. Los vuelvo a mencionar: hablando, cantando, alabando, dando gracias, sometiéndonos. ¿Cómo puedo ser lleno? Y eso habla de conducta cristiana. Por eso que son presentes ciertos participios que hablan de una constante, que yo estoy haciéndolo siempre. Por eso que dice hablando, y me llama la atención, y aquí explico a modo general a qué se refiere. Hablando ante vosotros con himnos y cantos espirituales. La palabra salmos literalmente tiene relación o denota acompañamiento. Tiene una palabrita que tiene relación a tañer con los dedos. ¿Cómo se llama eso? Tañer. Arpegiar, parece. ¿Ya? La palabra salmos tiene relación a eso. La palabra himno es una palabra antigua, ¿cierto?, que tiene que ver o se relaciona con celebrar. Nosotros tenemos himnos, pero la idea original tiene que ver con eso. Bueno, cada himno se celebra, da honor a ¿quién? A Cristo, por sus cualidades. La tercera palabra, cántico, ¿cierto?, viene de una palabrita griega, ode, que viene de ahí la palabra oda. ¿Han escuchado la palabra oda? Los alumnos hacen una oda de repente en el colegio. Una oda, no sé. Sí. Pero aquí la palabra tiene que ver con eso, oda. Y también tiene la idea de exaltar a Dios. Entonces, ¿cómo somos llenos, hermanos, del Espíritu Santo? O por el Espíritu Santo. Miren, primero, hablando, no dice cantando, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. La palabra espiritual tiene relación a todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, lo que tiene que ver con Dios, con eso. Es difícil ser espiritual o ser lleno cantando despacito, ¿cierto? ¿No conocen esta canción ustedes? No, ya. No, es imposible, es imposible. Cánticos espirituales, mis queridos hermanos. O sea, ¿cómo usted va a ser lleno por el Espíritu Santo si en la radio de su casa todo el día está sonando? No sé qué está sonando en su casa. Pero ¿cómo puede ser lleno? ¿Por qué mejor no escuchar un himno, un cántico cristocéntrico? Y al fin de la semana usted se da cuenta la diferencia. No estoy diciendo que sea malo que escuche una canción secular, un instrumental hermoso, no. Pero a la vez dice, hablando entre vosotros con salmos o himnos y cánticos espirituales. Y como ustedes ya se están dando cuenta, estamos poniéndonos un poquito más actualizados en las alabanzas que estamos cantando. Y estamos tratando de modernizar nuestros cánticos, pero si se dan cuenta, no se trata solamente de modernizar. Se trata de que nuestras canciones sean humanistas o cristocéntricas. Cristocéntricas, obvio. Ya pasó la época y fui muy ciego a veces en cantar canciones que hablan de nosotros.
Y bueno, puedo mencionar mucho de eso, pero no es la idea. Segunda cosa, cantando, y la palabra cantando viene del verbo con la palabra ado, que también tiene que ver con oda, pero significa simplemente cantar, 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 cantar. Es bueno expresar con nuestra boca lo que cantamos. Algunos son un poquito diferentes, ¿cierto? Algunos son más, tienen una voz privilegiada, ¿cierto? Otros no lo tienen una voz privilegiada, pero no importa, porque Dios no está mirando tu voz, no está mirando tus registros, si llegas a la última nota. Él mira otra cosa. Mira nuestro corazón, cómo exaltamos a Dios. Alabando, ¿cierto? Es el tercer participio. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese gracias no es para cualquier lado, tiene un enfoque. Si todo lo que hacemos, ¿cierto?, tiene que ser en honor al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, ¿cierto?, dice, y la idea es en todo tiempo, porque dice, dando siempre gracias, se coloca ese adverbio de tiempo siempre, porque la idea está incluida todo tiempo, en todo tiempo, en los malos y en los buenos. Finalmente, mis queridos hermanos, el versículo 21, someteos unos a otros, también es un participio, podría haberse traducido sometiéndonos los unos a los otros bajo el miedo de expulsión. ¿Qué dice su Biblia? En el temor de... Porque hay alguien que observa mi vida, hay alguien que mira mi corazón. Puedo engañar a todos ustedes, pero el temor de Dios me lleva a decir, no, tú me estás mirando, tú sabes todo. Someteos unos a otros. La idea, como les dije, es obedeciéndonos o sometiéndonos unos a otros, dejándonos mandar. ¿Qué cuesta eso? ¿Ustedes son fáciles de ser mandados o no? ¿Cuesta obedecer instrucciones a veces? Humanamente. ¿Quién viene a mandar? ¿Quién viene a mandar? Ustedes no dicen eso, otra gente en otras iglesias traen esas cosas, pero eso no debería estar en nuestro vocabulario. ¿Quién me viene a mandar esto? Amén. Bien, perfecto, lo puedo hacer. ¿O por qué tengo que hacer esto yo? Repito, ser lleno por el Espíritu Santo involucra una acción de mi parte. 5 cosas se mencionan aquí, y de hecho, si usted sigue leyendo, someteos unos a otros, me está explicando cómo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjense que hay un orden, claramente de roles, no voy a meterme más en eso, pero 25, maridos amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Así también después, más adelante, se habla de los hijos. Ensayo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y así sucesivamente. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Entonces, ¿cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Si me vivo peleando con mi jefe, no sé, o mi hogar, o mi matrimonio. Es difícil, es difícil. Conclusiones, y con esto vamos terminando, mis queridos hermanos. La ayuda del Espíritu Santo es un mandato, no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato y una orden. No sé si un día me soy lleno. No, es un mandato en donde nosotros somos partícipes directos en promover las condiciones para ello. El autor nos da 5 aspectos condicionales en que podemos llevar a esa condición. ¿Cuáles son? Hablando, cantando, ¿qué más? Alabando, ¿qué más? Dando gracias, siendo agradecidos, ¿qué más? Sometiéndonos los unos a los otros. Segunda cosa, en la vida cristiana, ¿cierto? Lo malo no solamente debe ser corregido con un acto conductual. Voy a parar esta conducta que no está bien. Eso es neutro, es como dejar el cambio neutro. No, sino también con un reemplazo, no embriaguéis con vino, más bien ser llenos por el Espíritu Santo. O sea, deja de hacer esto malo, pero no te quedes ahí. Haz esto, otro. Si eres mal agradecido, te cuesta decir gracias, ¿qué tienes que hacer? Empieza a decir gracias.
Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Me entienden o no? No se trata simplemente de no dejar de hacer algo malo, se trata de hacer lo bueno. Esa es la conclusión. La idea de ser llenos por el Espíritu Santo señala que Él más bien es el agente, el medio por el cual somos llenos, no el contenido o fluido de la acción. Debemos recordar que Él es una persona, se trata entonces más bien de influencia. Me recordaba un versículo, fíjense por ejemplo, estoy terminando con la conclusión, en 1 Juan, por ejemplo, por favor, 1 Juan 4. 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, ¿cómo probamos los espíritus? Así como en el helado. Tiene que ver con influencia, qué es lo que hay detrás de eso, qué es lo que impulsa a alguien a hacer las cosas. Y eso se revela en la conducta también. Por eso que cuando el autor dice ser llenos por el Espíritu Santo, la gente va a ver qué me influencia y dice: ¿por qué me dan tanto para leer? Le pidieron a todo y está contento. Porque está siendo influenciado, ¿cierto? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. No podemos ser llenos por el Espíritu Santo si nuestra actividad diaria se basa en acciones y costumbres centradas en lo superficial, secular o humanista. Mi querido hermano, cada uno de nosotros tiene una función. Obviamente no es una invitación a dejar su trabajo y a vivir como los anacoretas del primer siglo que se escondieron del mundo porque querían ser santos y se colocaron en pilares arriba y nadie los podía ver porque querían ser santos. No se trata de eso. O me voy a ser monje. Por eso salieron a los monasterios al principio, porque querían salirse del mundo contaminado y estar encerrados ahí. Nadie nos viera. Eso no es vivir el cristianismo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermanos, siempre usted va a tener tiempo libre, aparte de sus responsabilidades. ¿Para qué cosa? Como decía el autor, aprovechando bien el tiempo. En vez de ver una telenovela, ¿qué es mejor? Ver una serie bíblica. Ver en YouTube cuántas series. ¿Qué le parece ese reemplazo? ¿No es mejor? En vez de buscar, no sé, leer un texto, un libro secular, que no necesariamente son malos, yo no estoy diciendo que sean malos, pero a lo mejor es mejor leer un libro cristiano porque va a tener más beneficios espirituales, ¿sí o no? Por supuesto. En vez de escuchar un concierto, ¿por qué no escucha una predicación? ¿Qué le parece? Son reemplazos que nos ayudan, ¿cierto?, a constantemente estar y ser llenos por el Espíritu Santo. Ahí es donde vemos la influencia. Pero fíjense que hay dos cosas que se mencionan aquí. Ser llenos. Se encuentra como pasiva, quiere decir que yo también propongo o habilito las condiciones para ello. Y eso demanda un esfuerzo de parte de nosotros. ¿Ustedes quieren ser llenos por el Espíritu Santo? Amén. Sí.